Hola jóvenes. Hola jóvenes, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Hola, hola. Envíen su nombre y apellidos por el chat del Zoom, jóvenes. Muy bien, estamos empezando con 2 estudiantes. Escriban su nombre. Quiero compartir pantalla de una vez. Bueno, jóvenes, lo que vamos a hacer hoy día es resolver esto, lo que estamos observando en la pizarra. Y faltando 10 minutos para que termine la clase, voy a compartir la tarea que se va a publicar en el grupo, ¿correcto? Vamos a resolver este problema. Este problema no lo tienen en el libro, así que traten de tomar capturas para que tengan ahí un problema desarrollado más sobre tablas de frecuencia. Muy bien, voy a comenzar. Dice acá en una encuesta, estudiantes del segundo grado de secundaria preguntaron con qué frecuencia las personas del distrito leen un medio de noticias, ya sea electrónico o en papel. La tabla muestra algunos datos de dicha encuesta. A ver, tenemos esta tablita, tenemos la variable acá. Dice acá, bueno, obviamente que esto representa a una pregunta, si leen todos los días, cuántos alumnos leen una vez a la semana, cuántos alumnos una vez al mes, cuántos alumnos una vez al año y cuántos alumnos no leen, o sea, no leen nunca. Sabemos que la F minúscula es la frecuencia absoluta, las veces que se repite esta opción. La H minúscula significa la frecuencia relativa y eso significa la frecuencia relativa porcentual. En este caso sí tenemos datos, tenemos que 23% leen todos los días, 15% una vez a la semana, 18% una vez al mes, 9% una vez al año, y acá me faltaría, no tengo datos para saber cuántos porcentajes no leen nunca, y acá el total. Ayuda a las y los estudiantes a completar la tabla y determina qué porcentaje de personas nunca leen ¿qué porcentaje de personas nunca leen algún medio de noticias? O sea, me está pidiendo este porcentaje de acá que no lo conozco. Nunca. Si las personas que leen una vez a la semana fueron 60, acá me está dando un dato que tengo que escribirlo ahora. Y dice, si las personas que leen una vez a la semana fueron 60. Muy bien, entonces una vez a la semana está en este casillero. Ya le pongo el número 60, ahí lo tienen. La pregunta es, ¿cuántas personas leen una vez al año? ¿Cuántas personas leen una vez al año? O sea, lo que me está preguntando es para encontrar este casillero, ¿cuántas personas leen una vez al año? Y la primera pregunta es, ¿qué porcentaje de personas nunca leen algún medio de noticia? Nunca, o sea, ¿qué porcentaje? Y me está pidiendo otro dato que no lo conozco. Entonces, las marcas de color verde son lo que me está pidiendo para encontrar el problema. Muy bien, jóvenes. Entonces, me acerco un poco más y vamos a observar la tabla. A ver, en la clase pasada yo te dije que la suma de todos los porcentajes, ¿cuánto tiene que ser el total? Sí, profesor. Claro, pues yo en la clase pasada te dije que el total de los porcentajes tiene que sumar 100%. Entonces pongo acá yo ya 100%. Como verás, ya estoy empezando a completar esta tabla, ya que tengo vacíos. Muy bien.
Miren, jóvenes, con este 100% puedo calcular este cuadrito que no tengo datos. ¿Cómo? Sabemos que la suma de todos estos números me tiene que dar 100%. Acá está. Entonces, si tú sumas 23 más 15 más 18 más 9, ese número lo vas a tener que restar con el 100 y de esa manera vas a encontrar cuánto vale este espacio vacío. Entonces, hagamos esa operación para encontrar cuánto sería en ese espacio vacío. Entonces, acá voy a escribir primera operación. Entonces, tengo que hacer ese 100% lo tengo que restar a la suma de 23. Agarra tu calculadora y empieza a sumar cuánto sería 23 más 15% más 18% más 9%. Cierro paréntesis. ¿Y cuánto sería entonces la suma de todo esto para poder restar con ese 100%? ¿Cuánto sería? ¿Qué dice tu calculadora? Dilo. ¿Cuánto sale? 75%, profesor. Sale 75%. A ver. 65, profesor. Ah, 65. 65. Allá, 65. 65%. ¿Qué restado con el 100? ¿Cuánto sería? 35, profesor. 35%. Correcto. Entonces ya encontramos, ya estamos encontrando ese cuadrito que estaba vacío, que es una de las preguntas, ya es una de las preguntas del problema. Entonces aquí sería 35%. Ahí está, 35%. ¿Cómo sale? Ahí está la demostración, cómo sale ese cuadrito. Muy bien. Ahora vamos a encontrar esta otra columna. ¿Por qué? ¿Por qué esta columna y no la otra, profe? Porque es mucho mejor calcular esta frecuencia relativa, porque ya tengo el resultado de la frecuencia relativa porcentual. Recuerda que la clase anterior te había dicho cómo se calculaba la frecuencia relativa porcentual. Y eso tiene que ver mucho con la frecuencia relativa. ¿Cómo se calcula la frecuencia relativa porcentual? Esto es en forma general. Por eso está la I. La frecuencia relativa porcentual es igual a la multiplicación de la frecuencia relativa multiplicado por el 100%. ¿Sí? Eso te había explicado en la clase anterior. Vamos a calcular entonces, a ver, me acerco primero, quiero escribir en forma simbólica los espacios en blanco, como en forma simbólica. Esto sería la frecuencia relativa 1, esto sería la frecuencia relativa 2, la frecuencia relativa 3, frecuencia relativa 4, y esto sería la frecuencia relativa 5. Al costado tenemos la frecuencia absoluta 1, frecuencia absoluta 2, que vale 60, ahí está. La frecuencia absoluta 3, la frecuencia absoluta 4. O sea, para encontrar la otra pregunta tenemos que calcular la frecuencia absoluta 4 y acá la frecuencia absoluta 5. Sabemos que ahí vamos a poner una rayita más ahí, porque recuerden que acá tiene que sumarse el total. Acá se tiene que sumar el total, ¿ya? Entonces estamos separándolo. A ver, ahora sí. Ya tenemos en símbolos y sabemos también que esta parte del cuadro que vemos al costado de la frecuencia relativa porcentual, significa pues esto es la frecuencia relativa porcentual número 1, frecuencia relativa porcentual número 2, frecuencia relativa porcentual número 3, frecuencia relativa porcentual número 4, y esto sería la frecuencia relativa porcentual número 5. Entonces voy a encontrar entonces la frecuencia relativa número 1. Entonces para encontrar este cuadrito voy a tener que utilizar acá los datos de la tabla. Entonces la frecuencia porcentual 1 es igual
a la frecuencia relativa 1 multiplicado por 100%. A ver, observemos nuestra tablita. ¿Cuánto vale la frecuencia relativa porcentual número 1? ¿Qué dice ahí la tabla? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale la frecuencia porcentual número 1? ¿Cuánto vale? 23%. Claro, vale 23%. Ahí está. Ahí lo estamos viendo. Es igual a la frecuencia relativa número 1. No tengo ese dato, por eso estoy poniendo H1. Y además está en blanco. Miren, está en blanco. Y esto está multiplicado por el 100%. Ahora, este 100%, lo que está multiplicando, va a pasar a dividir al 23%. Entonces vamos a tener acá 23% dividido entre 100%. Esto es igual a la frecuencia relativa 1. A ver, agarra tu calculadora y divide. ¿Cuánto es 23 entre 100? Profesor, ¿y qué pasa con el porcentaje? Ese porcentaje se elimina, pues, se simplifica. Chao y chao. Por eso solamente va a quedar 23 entre 100. ¿Cuánto es? ¿Qué dice tu calculadora? ¿Cuánto sale? 0,23. 0,23, profesor. Claro, sale 0,23. Ahí está. Y esto viene a ser la frecuencia relativa número 1. Ah, entonces escribamos por acá. Acá entonces viene a ser 0,23. A ver, seguramente ya te habrás dado cuenta cuánto sería el siguiente. A ver, ¿cuánto sería el siguiente? ¿Cuánto sería el siguiente sin necesidad de hacer todo esto? ¿La ves o no la ves? 0,15, profesor. Claro, el siguiente sería 0,15. ¿Y el siguiente cuánto sería? 0,18. Claro, el siguiente sería 0,18. Profesor, ¿cómo saben mis compañeros que es 0,18? Solamente agarra tu calculadora y divide. Este 23, divídele entre 100 y te sale esta cantidad. Este 15, divídele entre 100 y te sale esta cantidad. Este 18, divídele entre 100 y te sale esta cantidad. 9 dividido entre 100, ¿cuánto sale? ¿Qué dice tu calculadora? 0,9. 0,09. Listo, esa es la respuesta. La respuesta es 0,09. Agarra tu calculadora, comprueba. El siguiente, ¿cuánto sale entonces? 0,35. Claro, 0,35. Y te das cuenta que ya estamos completando la tabla. Miren, ya estamos completando la tabla. A ver, ¿qué te dije en la clase anterior? ¿Cuánto tiene que sumar todos estos decimales? ¿Cuánto tiene que sumar? 1. Claro, tiene que sumar 1. ¿Cómo sale 1? Sumando, pues. A ver, agarra tu calculadora y comprueba. Escribe tal como está acá. 0,23 más 0,15 más 0,18 más 0,09 más 0,35. Si tú sumas todo eso, te tiene que salir 1. Ok, muy bien. Ahora nos faltaría la columna de la frecuencia absoluta. Obviamente que esto va a tener que hacerse lo mismo que se hizo para encontrar la frecuencia relativa. Quiere decir entonces, un momento, a todo esto que hemos hecho, lo vamos a mover un poco a la derecha para obtener un poco de espacio. Ahora sí me acerco. Miren, la frecuencia absoluta tiene que ver muchísimo con la frecuencia relativa. ¿Por qué? Porque había una propiedad, en forma general estoy hablando, hay una propiedad donde que dice, para encontrar la frecuencia relativa, tiene que dividirse la frecuencia absoluta entre el total de, de población o de encuestados o de personas que tiene este problema. Entonces, hay una relación esto. Entonces, vamos a utilizar la fila número 2, donde que está la frecuencia absoluta, pues conozco que vale 60
Y también tengo la frecuencia relativa que vale 0,15. Solamente utilizo esta fila para encontrar el valor de n. ¿Qué es n? N viene a ser el total de alumnos del segundo año de secundaria. El total. Entonces vamos a encontrar n. Eso está en la frecuencia absoluta número 2. Entonces también quiere decir que la frecuencia relativa 2 es igual a la frecuencia absoluta número 2 sobre el total que es n. Según los datos que me está dando la tabla, ¿cuánto vale la frecuencia relativa 2? Dice, ¿cuánto vale? ¿Lo ven o no lo ven? 0,23. 0,23 dice. O sea, la frecuencia relativa 2 para ti es esto. 0,23. ¿Está bien lo que dijo su compañero o está mal? Pongo entonces 0,23. ¿Eso sería el número 2? No, profesor, 0,15. Claro, pues la respuesta es 0,15. Lo que su compañero me dijo es la frecuencia relativa número 1. Es que es esta. La 2 está acá, pues no ven los números. De repente es muy chiquito, ¿no? En celular parece muy pequeño, profe. Ya listo, por eso te salvas. Entonces acá sería 0,15, 0,15. ¿Por qué? Porque eso es el valor de la frecuencia relativa 2. Este es igual a la frecuencia absoluta 2. ¿Y cuánto vale la frecuencia absoluta 2? ¿Cuánto vale? 60. 60, pues. 60, ahí está. Dividido entre n. Este n no lo tengo. No está. La posición del valor de n va en este lugar. Aquí es n. Porque n significa el total. Entonces vamos a encontrar el valor de n. ¿Cómo vamos a encontrar? Esa n lo que está dividiendo va a pasar al otro lado y se multiplica. Y este 0,15 va a pasar en lugar de n. O sea, quiere decir que van a intercambiar de lugares. Por lo tanto, vamos a tener que n es igual a 60 sobre 0,15. A ver, ¿qué dice tu calculadora? ¿Cuánto sale esto? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale n entonces? ¿Cuánto es 60 entre 0,15? ¿Cuánto sale? Dilo, no tengas miedo. 400, profesor. 400, 400. profesor. Tú nomás dilo porque la calculadora no se va a equivocar. Sale 400, sin miedo, profe, sale 400, listo. Este 400 representa la cantidad de estudiantes que fueron encuestados. Por lo tanto, acá borro esta n, porque yo ya sé que ahí es n. Pongo entonces acá 400. Muy bien. Ya estamos ya por terminar ya esa columna. Muy bien, jóvenes. Continuamos. A ver, espero que me dé un poco de espacio por acá. Quiero mover algunas cositas por acá. Quiero poner más acá. Listo. A ver, un momento. Quiero acomodarlo. Listo. Ahora, para calcular la frecuencia absoluta número 1, porque ahora ya tenemos que calcular la número 1. A ver, vamos a hacer lo siguiente. La frecuencia absoluta 1 tiene que ver mucho con la frecuencia relativa 1. Entonces, la frecuencia relativa número 1 es igual a la frecuencia absoluta 1 sobre n. Esta es nuestra propiedad. Así se calcula la frecuencia relativa, dividiendo entre la frecuencia absoluta y el número total de encuestados. La frecuencia relativa 1, según mi tabla, ¿cuánto vale? ¿Qué dice mi tablita? ¿Cuánto vale esto? 0,23, profesor. Claro, vale 0,23. Ahí está. Y este es igual a la frecuencia absoluta 1. Pero está en blanco, profe. Claro que está en blanco porque eso vamos a encontrar. Ese es el valor que vamos a calcular. Sobre n, ya sabemos que n vale 400. Pongo acá 400. Ese 400 lo que está dividiendo va a pasar al otro lado a multiplicar. Este se multiplica con 0,23. Por lo tanto, ¿qué dice tu calculadora? ¿Cuánto es?
¿Cuánto es 0,23 multiplicado por 400? 92, profesor. 92. Quiere decir que la frecuencia absoluta número 1 es igual a 92. Con este 92 lo vamos a poner acá. O sea, prácticamente, si nosotros queremos analizar nuestra tablita, sería 92 estudiantes leen todos los días las noticias. Porque recuerda que esta encuesta es los alumnos que leen noticia. 60 estudiantes una vez a la semana. Ahora nos faltaría la frecuencia absoluta número 3. Me falta ahora la frecuencia absoluta número 3. A ver, vamos a cerrar por acá y hacer por acá otro análisis. La frecuencia relativa, la frecuencia absoluta 3, mire, la frecuencia absoluta 3 tiene que ver muchísimo con la frecuencia relativa número 3. Entonces por acá entonces hacemos nuestra igualdad. La frecuencia relativa 3 va a ser igual a la frecuencia absoluta número 3 dividido entre el total de encuestados. Ahí está nuestra igualdad. Reemplazamos como hicimos allá arriba y decimos, ¿qué dice la tabla? ¿Cuánto vale la frecuencia relativa 3? 0,18, profesor. Muy bien, acá ponemos 0,18. Es igual a la frecuencia absoluta 3. Pero, profe, no hay eso. Eso es lo que vamos a encontrar, pues. Vamos a encontrar F3 dividido entre 400. ¿Por qué? Porque N vale 400, pues. Ese 400 pasa a multiplicar con 0,18. ¿Y qué dice tu calculadora? ¿Cuánto sale? 72, profesor. Ya, muy bien. Entonces acá pasa a multiplicar. Y esta multiplicación vale ¿cuánto? 72. A ver, subo un poquito ahí. Y esto vale 72. Esto sería nuestra frecuencia absoluta 3. Entonces acá, profe, vale 72. Pongo acá 72. Ahí está. Y ahora vamos a encontrar ahora la frecuencia absoluta 4. Frecuencia absoluta 4. No hay problema, puedo utilizar hasta ahí. Mientras que ya se desarrolló todo lo demás. A ver, hago un pequeño espacio por acá entonces. Y por acá voy a encontrar la frecuencia relativa 4. La frecuencia absoluta 4. Y esa frecuencia absoluta 4 tiene que ver muchísimo con nuestra frecuencia relativa 4. Frecuencia relativa número 4 es igual a la frecuencia absoluta 4 dividido entre el total. Recuerda que N pasa a multiplicar, ¿ya? Entonces acá lo voy a hacer directo, ¿ya? La frecuencia relativa 4, ¿cuánto vale? ¿Qué te dice ahí en tu tabla? ¿Cuánto vale? 0,09, profesor. Claro, vale 0,09. Y de una vez ya le multiplico por 400. Y esto sería el resultado de la frecuencia absoluta 4. ¿Cuánto es ahí? ¿Qué dice tu calculadora? ¿Cuánto sale? 36, profesor. 36. Muy bien. Entonces, esto sería nuestra frecuencia absoluta 4. Y justamente es la marca donde que puse que vamos a encontrar. Eso sería una de las respuestas. Entonces, borro esa parte y escribo 36. Pero para que no quede incompleto, porque con esto ya se puede responder las dos preguntas, voy a resolver el último. ¿Sí? El último se resuelve. Encontramos la frecuencia absoluta número 5. A ver, voy a subir un poquito ahí. Y sabemos también que la frecuencia absoluta número 5 tiene que ver muchísimo con la frecuencia relativa 5, ya que ese es el resultado de la frecuencia absoluta número 5 entre el total. ¿Qué dice tu tabla? ¿Cuánto vale la frecuencia relativa 5? 0,35, profesor. Claro, esto sería 0,35. Y de una vez ya lo multiplicamos por 400, ya sabemos por qué se multiplica. Y esto es igual a la frecuencia absoluta 5. ¿Cuánto sería esa multiplicación? 140, profesor. 140. Muy bien, entonces voy a poner acá 140. Esto sería F5. Muy bien, entonces miremos allá en la tabla, voy a escribir 140.
Profesor, ¿y cómo sabemos si todo lo que hicimos está bien y no nos hemos equivocado? Fácil de demostrar. ¿Cómo sabemos? Sumando. Agarra tu calculadora y suma 92 más 60 más 72 más 36 más 140. Si te sale 400, quiere decir que todos estos datos están correctos. A ver, súmalo. ¿Cuánto sale? Profesor, buenas noches, profesor. No he podido entrar a mi opción, profesor. ¿No sale 40? ¿No sale 400? Sí sale, profesor, 400. Sí Sí sale, sale, ya profesor. está. Entonces, así se demuestra. Pero miren todo lo que hicimos para poder rellenar esa tablita. Muy bien, ahora sí ya podemos contestar a las dos preguntas. A ver, dime ahora, ¿cuál es la respuesta de la primera pregunta? ¿Cuál es la respuesta de la primera pregunta? ¿Qué te dice la primera pregunta? Te dice, ¿qué porcentaje de personas nunca leen algún medio de noticia? ¿Cuál sería tu respuesta? 35%. Claro, pues 35%. Exactamente, pues si tu pregunta es, ¿qué porcentaje de personas nunca leen algún medio de noticias? Y eso sería, los que nunca leen sería el 35%. Te está pidiendo porcentaje y acá está el porcentaje. La segunda pregunta nomás es, ¿cuántas personas leen una vez al año? ¿Cuántas personas leen una vez al año? ¿Cuál sería tu respuesta? Según esto, no sabe todavía. No estoy tratando. ¿Cuál sería tu respuesta? 36. Nuestra respuesta lo ponemos ahí al costadito. ¿Cuántas personas leen una vez al año? ¿Cuánto sería? 36. Claro, sería 36 personas. Eso sería tu respuesta. Ahí está. Si nos pidieran marcar la alternativa, ¿qué marcaríamos? ¿Qué alternativa? Ahí tienen la A, la B, la C y la D. ¿Qué alternativa sería? Marcaríamos la C. Yo puedo marcar la C. Coinciden con la respuesta. Es 35%. Sí. 63. ¿Es 63? No, profesor. Claro que no. Coincide con la primera, pero con la segunda no. Ahí dice 63, pero la respuesta es 36 personas. Entonces, ¿cuál sería tu respuesta? La A, profesor. Claro, la A. Ahí está la A. Muy bien, esto, jóvenes, ha sido un problema más para poder apreciar la forma como se resuelve una tabla de frecuencia cuando tenemos algunos datos incompletos, ¿ya? Algunos datos incompletos. A ver, Alexander, ¿tienes alguna pregunta? Profesor, una pregunta. Dime. Esta vez sí es tarea. Sí, hoy día sí hay tarea. Estoy explicando ahorita un problema y luego voy a explicar la tarea, 10 minutos. Ya, entonces, ya hemos avanzado media hora, nos faltaría 10 minutos. Esos 10 minutos quiero explicar un poco la tarea. Voy a dejar de compartir. Quiero ver si lo tengo para compartir. No lo tengo, ya, esperen un momento. Entonces, quiero quiero buscar la tarea en documentos para poder. Espérense un momento.
Ya, ahora sí. ¿Qué pasó acá? Ahora sí ya comparto pantalla, quiero explicar la tarea. Muy bien, la tarea que voy a publicar en el grupo es esta. ¿Qué vas a hacer en el primero? ¿Qué dice? El primero dice, mencione. Dice, mencione a continuación si la variable es de tipo cualitativo o cuantitativa. Recuerda que hay dos tipos de variable. Una cual es cualitativa, otra cual es cuantitativa. Si la respuesta a una pregunta es cuantitativa, o sea, es numérica, si la respuesta es numérica, sería cuantitativa. Si la respuesta es literal, es cualitativa. Por ejemplo, les enseño estos dos primeros. Voy a poner acá cuantitativa o cualitativa. A ver, si alguien me pregunta, profesor, ¿cuántos hijos tienes? Porque te habla de número de hijos, ¿no? Número de hijos. Yo voy a responder que tengo 2. Y es numeral. Mi respuesta es numeral. Por lo tanto, sería cuantitativa. Cuantitativa lo escribes acá. Cuantitativa es de cantidad. Por ejemplo, la otra pregunta es profesión. Si alguien me preguntaría por ahí y yo quisiera clasificar qué tipo de variable es, ¿no? Que me diga, ¿qué profesión tienes? Yo diría docente. Mi respuesta no es numeral. Mi respuesta es docente. Es literal. Es una cualidad. Por eso, pues acá sería cualitativa, acá. Y así tú vas viendo si mediante una pregunta la respuesta sería numérica. Si fuera numérica su respuesta, estamos en cuantitativa. Si es su respuesta literal o sería una cualidad, sería cualitativa. ¿Sí? Acá vas a poner cuantitativa, cualitativa, listo. Vamos a leer, dice. Luego de haber recordado algunos elementos estudiados anteriormente, te planteamos la siguiente situación. Según un estudio presentado por el INEI sobre las condiciones de vida en el Perú en el año 2019, un 85,8% de la población a nivel nacional tenía acceso al agua mediante una red pública dentro de su vivienda, un 3,2% mediante una red pública fuera de su vivienda y un 1,3% mediante un pilón de uso público. Ante esta situación con relación al acceso al agua por una red pública, supongamos que Rafael tiene la información de una de las preguntas realizadas a 40 pobladores de una ciudad. Ojo, dice 40 pobladores, ya tenemos el total, 40, sobre cuál es la fuente proveniente del servicio del agua que tiene su familia en su vivienda. Las respuestas fueron las siguientes. Esto de acá ya es la encuesta ya. Todo esto es de aquí es la encuesta. Ya está encuestado ya. Acá algunos, por ejemplo, ¿no? Algunas familias dijeron que solamente tienen red pública dentro de su vivienda. Algunos dijeron red pública fuera de la vivienda. Algunos dijeron que solamente tienen pilón de uso público. Ya, entonces ahí cada uno es una encuesta. Es una respuesta. Por lo tanto, vamos a rellenar esto. Ordenamos los datos de una tabla de doble entrada. Fuentes de donde proviene el agua. Conteo. Y acá dice número de familias que tienen acceso a una fuente de agua. Red pública dentro de la vivienda. Tú vas a contar cuántos hay acá. ¿Cuántos son de red pública dentro de la vivienda? Tú vas a contar acá cuántos son. Yo voy a hacer un ejemplo. Supongamos que son 5. Tú vas a poner 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ese es el conteo. En números, 5. República fuera de la vivienda. Yo voy a suponer que es 3. 1, 2, 3. Y acá pongo el número 3. Pero obviamente que estos datos tú los vas a sacar de esta tabla. De acá, de esta encuesta. Pilón de uso público. Yo voy a suponer que son 2. Ahí está. El total, bueno, acá no pongo total porque no hay. Pero ya sabemos que el total viene a ser la suma de todo esto.
Obviamente que tu total de ti es ¿cuánto? Acá está, que dice 40 pobladores. Ahora vas a hacer tu tablita, lo que ya hemos visto ya en las clases. Ya sabes cómo calcular la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa y sabes calcular también la frecuencia relativa acumulada. Un breve ejemplo. Este es un ejemplo, no me vas a querer presentar, pero espera, si has hecho tú. Claro, este es un ejemplo, pues. Estos números que hemos puesto acá, 5, 3 y 2, esos mismos van a ir acá. 5, 3 y 2. Pero esto es un ejemplo. La frecuencia absoluta, ¿cómo es? Ah, este 5 lo escribo acá. Lo sumo con el 3, 8. Este 8 lo sumo con el 2, 10. Este es un ejemplo, ¿ah? No vayas a pensar que esta es la respuesta. Sabemos que el total es por acá. En este caso, en mi ejemplo, es 10. En mi ejemplo es 10 y tiene que coincidir, pues hay 10, 10. Ahí está. La frecuencia relativa, ya sabes cómo va a salir. Esta frecuencia relativa sale de la división de la frecuencia absoluta entre el total. O sea, acá para encontrar va a ser entonces igual a 5 entre 10. 5 entre 10. Que dividido esto te va a salir 0,5. Acá, dividido 0,5. ¿Ya? Frecuencia absoluta entre el total, 5 entre 10. Y así vas a encontrar por acá la frecuencia 2, la frecuencia 3. Ya sabes cómo va a salir esto. ¿Ya? El total de todos los números decimales tiene que salir a 1. Ahí está el 1. Frecuencia relativa acumulada. A fácil, este 0,5 lo copio acá. Luego lo sumo con el otro número decimal que has puesto acá. Esa respuesta ya lo pongo acá sumado. Y esto sigue sumando con la respuesta que pusiste acá. Y acá te tiene que salir 1. ¿Por qué? Porque este 1 se tiene que repetir ahí. Una vez que has hecho eso, ya vamos a leer qué dice acá. Con los resultados de la pregunta anterior, determinamos la frecuencia relativa porcentual. Ah, mira, vas a determinar con estos datos la frecuencia relativa. O sea, vas a aumentar otro cuadrito por acá. Por acá, porque acá te falta. ¿Qué te falta? La frecuencia relativa porcentual. ¿Cómo sale eso, profe? Esto sale de la multiplicación de la frecuencia relativa por 100. ¿Y cuál es la frecuencia relativa? La frecuencia relativa es esto, pues. O sea, acá vas a dividir, acá vas a multiplicar 0,5 por 100. Ah, va a salir 50%. Es un ejemplo nada más, ¿ah? Acá, este de acá, multiplicación de esta frecuencia relativa por 100. Este resultado de acá, esta frecuencia relativa multiplicado por 100. Cuando tú hayas hecho esto, recién vas a contestar a esta pregunta que dice, ¿qué porcentaje de la población encuestada tiene acceso a una red pública dentro y fuera de su vivienda? Acá está dentro y fuera de su vivienda. Ah, entonces la suma de este número decimal más este número decimal es, no, diré, la suma de este porcentaje más este porcentaje sería la respuesta. Ya está. Haces todo eso y acá ya marcas en tu tablita. Lo logré, pero el único que no vas a marcar, lo logré, es esta, donde que dice, representé los datos a través de gráficos estadísticos. Vas a marcar acá, porque todavía no hemos hecho gráficos estadísticos. Marca acá, no marques acá. ¿Ya? ¿Entiende? Jóvenes, ahí nos quedamos. Ya pasó ya el tiempo, se va a cortar el video. Si se corta el video, ya les pongo esta tarea en el grupo y también les pongo el video de la clase. ¿Ya? Ahí está, esto es la tarea, háganlo bien, por favor. Por eso hemos trabajado la semana anterior explicando muy a fondo cómo se resuelve cada uno de ellos. Si te olvidaste, sigues teniendo ahí en YouTube los videos de la clase del día lunes, no, del día martes.